Buenas noches, profesor y compañeros. En esta ocasión vamos a hacer la presentación de la actividad número 5 de trabajo Grupo Colaborativo para la materia de estructura de datos. Esta actividad la realizamos con mi compañero David Castro y yo, Nancy Tobar. La actividad ¿en qué consiste? Uno era en realizar un video tutorial donde expliquemos la teoría y dar un ejemplo de la aplicación de pilas y colas, árboles y grafos. También se debe indicar en el video que debemos describir la teoría básica de cada tema, apoyarnos en diapositivas y después explicar un código de cada una. Y también indica que el tiempo mínimo que debemos tener en la explicación de cada uno de los temas y este video subirlo a una plataforma, en este caso YouTube, para la presentación. Entonces le doy la palabra a mi compañero. Buenas noches, compañeros, profesor. A continuación de la exposición del trabajo colaborativo. Entonces, pilas. Podemos definir que una pila, stack en inglés, es una estructura de datos lineal que solo tiene un único punto de acceso fijo por el cual se añaden, eliminan o se ocultan elementos. El método de acceso a los elementos es de tipo leaf, del inglés last in, first out, último en entrar, primero en salir. Como concepto tenemos esto. Las características principales, la única forma de acceder a los elementos es el tope de la pila. Su administración es muy sencilla, ya que tiene pocas operaciones. Si la pila está vacía, no tiene sentido referirse a un tope ni a un fondo. En caso de querer acceder a un elemento que no se encuentre en el tope de la pila, se debe realizar un volcado de la pila a una pila auxiliar. Una vez realizada la operación con el elemento, se vuelve a volcar los elementos de la pila auxiliar a la original. Las operaciones básicas: apilar, el valor, también conocido como push, entrega el valor al tope de la pila. Ese push es el que vamos a colocar en consola. Retirar, también conocido como pop, retira el último elemento apilado. Cima, devuelve el valor del elemento que está en la cima de la pila. Es vacía, lo que va a hacer es retorna true si la pila no ha sido inicializada. Y buscar valor retorna la true si el elemento a buscar existe en la pila. Eliminar, elimina la pila, y listar, imprime en pantalla los elementos de pila. Ok, adicional a lo que indica mi compañero de pilas, cabe aclarar que estas ya están definidas, ya aparecen definidas en los lenguajes de programación y que estas estructuras se crean a partir de arreglos y de listas. También hay que tener en cuenta que como son un conjunto de elementos, estos solamente se pueden acceder si se insertan o si se eliminan, pero solamente se puede hacer por un solo extremo. Como se indicaba en la primera diapositiva, se puede empezar a modificar desde el último que se agregó, que sería del último al primero. No se puede sacar el uno en medio o el primero que se agregó, no, es desde el último, el extremo que queda de lo que se creó. Okay, para continuar, las colas. Este tipo de estructura de datos tiene similitud con las colas que se realizan en la vida diaria en nuestras diferentes actividades, como la cola que se realiza para ser atendido en un banco o usar el teléfono público, donde no es permitido colarse, las personas van siendo atendidas en su orden de llegada. Los elementos de una cola son insertados por un extremo, la parte de atrás, y retirados por el otro extremo, el extremo de adelante. Como podemos ver, por su comportamiento, las colas son estructuras de tipo FIFO, por sus siglas en inglés first in, first out, primero en entrar, primero en salir. Para la implementación de las colas se usan dos punteros. Frente, F front,
que es el extremo por el cual se retiran los elementos, y final, the rear, que nos indicará el extremo por el cual se insertan los elementos a la cola. Aquí podemos ver las imágenes. Vale, en este caso, cuanto al código, no se diferencia tanto para las pilas, lo único que diferencia es el momento de la interacción al hacer modificación e inserción de valores. En las pilas, como se indicaba, se hacía desde el último extremo que se agregó. En el caso de las colas, es el primero que se ingresó. El ejemplo que dio mi compañero de las pilas de colas de un banco, se atiende primero el que llega. En el caso de las pilas sería, se atiende el último que llegó. Y ahora sí vamos a ejecutar el código de ejemplo que tenemos. Bueno, acá como podemos ver, ya este es nuestro código. La clase, ejemplo de pilas, public class, ejemplo pilas, public static void, stack libro, pila, new stack libro. Lo que va a hacer es que va a adicionar un libro a la pila. En este caso, va a adicionar el último en la ejecución final. Acá vemos que es Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes, Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, y Pedro Páramo de Rulfo. Entonces lo que va a hacer el código es adicionar un libro a la pila, que va a ser el último. El último elemento adicionado, eso es lo que va a imprimir en este system.outPrint. Esta es la clase. Entonces nos dice public class libro, private string título, private string autor. Como podemos detallar el código. Get título, set título, get autor. Entonces lo vamos a ejecutar. Entonces, como nos decía, pues imprimió Pedro Páramo. Lo imprimió de primeras, Cien años de soledad y Don Quijote de la Mancha, como nos lo indicó el código. Adicionar un libro a la pila, fue el de Pedro Páramo, y fue el último elemento adicional. En los árboles son estructuras de datos no lineales. Se entiende por esto de no lineal que son estructuras que pueden tener pero pueden tener no solo un sucesor y un predecesor, sino varios enlaces a sucesores o predecesores. Para el caso de los árboles, cada elemento solo puede tener enlazado a un predecesor y sus sucesores. En este caso, los árboles, cada uno solamente puede tener dos nodos. Para entender el funcionamiento de los árboles es necesario entender cuáles son sus elementos y conceptos básicos. Primero, un nodo es el ítem o los elementos del árbol. En este caso, lo que menciona solamente puede tener dos nodos, el izquierdo y el derecho. Los enlaces de conexión entre los nodos que le dan la forma al árbol. Está el camino, que es el que forma el enlace entre dos nodos. La rama, camino que termina en una hoja. También el grado de un nodo indica el número de subárboles de un nodo determinado. Aquí se puede visualizar cuál es el grado de un árbol, el máximo nodo de todos los que tiene este. El nivel de un nodo, la longitud de su camino, son la cantidad de enlaces existentes entre el nodo raíz y el nodo dado. La altura de un árbol es su profundidad, es la cantidad máxima o mínima de nodos que tiene una rama. También esto se da por el nivel más alto que tenga. Y el final es el peso de un árbol, es la cantidad de nodos hojas que posee el árbol. Entendiendo cuál es su significado y cuáles son sus elementos y conceptos básicos, podríamos definir que los árboles son una estructura no lineal, jerárquica, en la que cada uno de los elementos le corresponde un único antecesor y un sucesor, el cual está compuesto de nodos que se unen en enlaces y forma el camino entre nodos. También podemos implementar
Los árboles binarios se representan con nodos compuestos del campo de la información y dos punteros que indicarán la posición de sus hijos. Los punteros pueden ser nulos si de dicho nodo no se desprenden de los hijos. Estos tres campos se nos conocen como la clave, que es el campo de datos donde contiene la información, el puntero izquierdo y el puntero derecho. Listo. Y en este caso el código para los árboles se creó de la siguiente manera. Primero vamos a definir la clase de nodo. Vamos a crear una variable para su valor, la variable del nodo izquierdo, la variable también del nodo derecho. Y vamos a utilizar este caso, le creamos sus getter y setter para cada una de las variables. Y vamos a empezar a generar los métodos, uno para agregar el valor, utilizando el if y el else, para diferenciar entre la izquierda y el nodo derecho. En el caso del método para el código para buscar, utilizamos un opcional referenciando la clase del nodo. Utilizamos también un if para mirar el valor que tiene cada uno de izquierda y derecha y hacer así la operación para buscar los datos que ingresemos. En este caso vamos a ingresar los datos de print in order, el pre-order y el post-order, pero para entender qué significa cada uno, debemos tener en cuenta que el in order es el que imprime el valor del nodo izquierdo, después el nodo contenedor y al final nos indica el nodo derecho. Lo que hace el pre-order es también nos imprime el valor primero del contenedor, después el nodo del izquierdo y al final el nodo derecho. Y en el caso del post-order nos imprime el valor primero del nodo izquierdo, después el del nodo derecho y por último nos muestra el dato final del nodo contenedor. Ya lo último que ingresamos acá es el valor que nos retorna del valor que ingresamos, del valor del nodo izquierdo y del valor del nodo derecho. Ya después creamos otra clase para el main, en donde ingresamos el valor del nodo y ingresamos los otros datos para el contenedor, nodo izquierdo y nodo derecho. Generamos otra opcional donde invocamos el nodo, generamos un if donde nos imprime el resultado y ya después tenemos aquí también un if else en el caso de que el valor no sea correcto y generamos los pin para que nos indique cuál fue el valor recorrido para bin order, el post order y el press order. Entonces damos correr. Vamos. Listo. En este caso ya nos volca el dato. Como indica el preorder, nos muestra el dato izquierdo. Ok, aquí aclarar primero que también hay que entender en este caso los árboles dónde va ubicado cada dato. En el lado izquierdo se va a indicar el dato menor, el de menor valor, y al lado derecho el dato de mayor valor. O sea, aquí en el caso del orden da primero el valor del nodo izquierdo, en este caso que sería el 2, que es el menor. El nodo del contenedor, que sería el 4, y al final el nodo derecho, que sería el 6. En el caso del peor ya es al revés, nos da el nodo derecho, después nos da el nodo izquierdo y el contenedor. Sería todo en el caso de... Los grafos son de gran utilidad en la vida cotidiana, dado que se usan para representar una serie de tareas a realizar, indicando su secuencia o también un organigrama. Los grafos matemáticos que representan las relaciones binarias, una red de carreteras, la red eléctrica de una ciudad o las rutas de enlaces aéreos. Los componentes de un grafo son las vértices. Los vértices son aquellos objetos de un grafo que contienen información. Su representación suele ser
circunferencias o puntos, los cuales dentro de los mismos llevan el contenido. Las aristas son las conexiones o uniones que se usan entre los vértices. Se representan por medio de líneas. Se suelen añadir junto a la línea el nombre de los vértices, origen y destino. Además, el peso de la arista en algún tipo de unidad. Entonces voy a mostrarles el código que utilizamos para grafos. Entonces, java.util. Aquí utilizamos un dato de tipo int. Estos son los que nos van a empezar a guardar las adyacentes de los vértices. Nos va a imprimir, nos va a dar el número de vértices adyacentes al vértice. Utilizamos un if, nos va a imprimir system.out.print, nos va a dar los vértices adyacentes. Utilizamos un else y acá nos va a decir si no se puede ser el número dado. Public void muestra. Esta es la matriz de adyacencia. Utilizamos un for, imprimimos. Este ya sería el conexo. El grafo será conexo si existe un camino desde cualquier nodo del grafo hasta cualquier otro. Dato de tipo booleano int, si es falso o si es verdadero. Acá nos va a imprimir el grafo si es conexo o si no es conexo. Public void grado. Acá nos imprimirá si el grado total es del vértice es. Public void multiplica. Lo que va a hacer es a través del for multiplicar. Public void camino. Lo que va a revisar es la longitud. Y acá pues nos va a imprimir si no existe el camino. Luego nos va a pedir si desea buscar un camino en este grafo del vértice a llegar, y ya por último nos dirá si el grafo está evaluado. Entonces pues vamos a probarlo. Entonces nos dice, da el número de vértices adyacentes, digamos 10. No puede ser el número dado, da el número de vértices adyacentes al vértice 2, 20. No puede ser el número dado, da el número de vértices adyacentes al vértice, vamos a poner 40. No puede ser el número dado, da el número de vértices adyacentes al vértice, 60. Y podemos poner 100. Entonces nos dice que esta será la matriz de adyacencia. Y acá ya nos está diciendo si desea buscar un camino en este grafo. Entonces le vamos a decir 2, que es no. Y nos dice que el grafo está evaluado. Acá nos va a decir la consola si deseamos introducir otro grafo. Le vamos a decir que no. Y ya compilado. Genial. Algo para agregar en el caso de los grafos. Primero, pues que estas estructuras se componen de dos partes: conjunto de vértices, nodos o puntos, y el conjunto de aristas, líneas o lados, que pueden ser orientados o no. Pero algún valor agregado que tienen estos grafos es la utilidad que tienen en la vida cotidiana, ya que se puede mostrar de manera gráfica. Se pueden representar una serie de tareas que en la vida cotidiana tenemos en cuanto a estudio o trabajo. Se puede mostrar la secuencia o el organigrama que tienen todas estas actividades.
Entonces, profesor y compañeros, esto sería todo en la presentación de la actividad 5 de trabajo en conjunto de pilas y colas de árboles y de grafos. Quedamos atentos a los comentarios y esperamos que haya sido de entendimiento para todo. Muchísimas gracias.